El conocimiento de Dios, según Baruch Spinoza. Spinoza fue un racionalista. Entendido esto, como miembro de la corriente filosófica que surgió en Europa durante el siglo XVII. No obstante, hemos de recordar que el concepto de racionalismo es mucho más amplio, pues algunas de sus ideas y postulados estaban ya presentes en la antigua Grecia, como por ejemplo en la obra de Platón. El conocimiento de Dios. La ética espinosista consiste entonces en saber lo que quiero, en saber con certeza lo que me hace bien, en devenir virtuoso, en seguir los consejos de la razón. Es esto lo que conduce hacia la felicidad. Cuanto mejor conozca las cosas y me conozca a mí, cuantas más ideas adecuadas forme, cuantas más nociones comunes posea, mejor sabré lo que conmigo compone y descompone, con qué juntarme y de qué alejarme, cómo juntarme con cada cosa para aumentar mi potencia y evitar su disminución. De conocer se trata entonces, pero no de contemplar o de estudiar, sino de aprender, de un saber conducirse. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, luego de comparar varios estilos de vida, dice que la vida del filósofo, una vida dedicada a la contemplación, es la vida más feliz. Piensa Aristóteles que la felicidad no se busca como medio para otra cosa, sino como fin en sí mismo, por ella misma. En todo caso, todo el resto de las cosas se buscan como un medio para obtenerla a ella. Por lo tanto, cuando se pregunta cuál es la vida más feliz, sabe que debe encontrar un estilo de vida que se caracteriza por el ejercicio de una actividad autosuficiente, una actividad que no aspire a nada más que a sí misma. Tal es la contemplación. Pero cuando Spinoza identifica la felicidad al conocimiento, se refiere a algo distinto. La felicidad como devenir versátil. Para Spinoza el objetivo más alto es el conocimiento de la naturaleza. Pero este conocimiento no de comprenderse en un sentido intelectualista, como contemplación o especulación. Conocer la naturaleza significa captar la mayor cantidad de cosas, captarlo todo si es posible, asimilar las leyes que rigen las relaciones, saber todo lo que compone y descompone, todo lo que conviene y contraría. A nivel de cuerpo, pues el alma y cuerpo son la misma cosa, conocer la naturaleza equivale a volver el cuerpo susceptible de ser afectado del máximo número de maneras posibles. Quien posea una tal versatilidad, quien posea ese conocimiento, poseerá la felicidad, estará en condiciones de sólo establecer relaciones convenientes. El conocimiento de Spinoza debe ser distinguido de la contemplación aristotélica, pues el sabio espinosista no es el sapiente de Aristóteles. Debe pensarse más bien como un hombre experimentado, completo, comprensivo. Si este hombre es luego el filósofo, eso es cuestión secundaria. El amor hacia Dios. Del conocimiento de la naturaleza se genera un afecto particular. Spinoza lo llama el amor hacia Dios, porque para él, Dios y la naturaleza son la misma cosa. La naturaleza no puede ser pensada como un objeto externo, pues es el todo. Y si la naturaleza no es un objeto externo, este amor ya no puede ser definido como se ha definido previamente, como un aumento de potencia producido por una causa exterior. Este aumento de potencia ya no puede ser pensado como una pasión, sino que debe ser comprendido como una acción. Es el amor que corresponde a la más amplia de las nociones comunes, el amor que corona el máximo esfuerzo de conocimiento que el segundo género permite. Un amor que me tiene como amo, un amor que significa haber hecho las paces con todas las cosas. Quien está en paz con la naturaleza entera, porque conoce su necesario proceder,
porque comprende que no puede interrumpirlo y que todo lo que puede hacer es eludir algunos efectos y perseguir otros. Sabe también que la naturaleza, a él, no puede amarlo de vuelta. La naturaleza no ama, no es una cosa particular signada por la finitud, que carezca de algo y que necesite de eso, de lo que carece. Para ella no hay causas exteriores. Ella es el aumentar de la potencia universal. Las semejanzas entre las expresiones de Spinoza y las de la tradición teológica son notables, pero hay que hacer un esfuerzo por comprender la resignificación de ellas que opera el filósofo. Spinoza no se refiere a un Dios personal, que no nos ama si lo amamos, sino a la naturaleza como a la totalidad de las cosas que puede ser comprendida y aceptada tal como es. La vida eterna, el tercer género de conocimiento. En el amor hacia Dios, sin embargo, no termina el itinerario ético. Falta un género de conocimiento, una forma de vida superior, incluso a la que permite el conocimiento de todas las relaciones. El tercer género de conocimiento, la ciencia intuitiva. ¿Cuál es su especificidad? Si gracias a las nociones comunes es posible alcanzar el conocimiento de todas las relaciones de composición y descomposición, todavía nada sabemos de la esencia de esas cosas, de la esencia de todas las cosas, es decir, la naturaleza o Dios, ni de la esencia de uno mismo. Gracias al tercer género de conocimiento, accedemos a la eternidad. No ha de pensarse esta como la inmortalidad, como la duración infinita de la vida tal cual la conocemos, sino como un ámbito de la vida misma, pero que atañe a las cuestiones exclusivamente espirituales que no deben pensarse en términos temporales. Gracias a las ideas del tercer género, las ideas de las esencias, sabemos exactamente lo que cada cosa es. Sabemos, en primer lugar, lo que es Dios o la naturaleza, la suma potencia. Sabemos luego lo que cada cosa particular es, un modo de la naturaleza, dirá Spinoza, una parte del todo, un cierto grado de la potencia universal. Sabemos finalmente lo que nosotros somos, el grado de potencia que nos define. Las ideas de las esencias informan ahora sobre lo que cada cosa puede, sobre lo que nosotros podemos, sobre lo que las cosas pueden sobre nosotros y nosotros sobre ellas. Es posible imaginar el tercer género de conocimiento como una visión penetrante que nos informa sobre las esencias de cada cosa, sobre el grado de potencia de cada uno de los modos. Aprendemos, así, lo que puede y no puede cada elemento, lo que puede y no puede con nosotros, cuánto podemos y cuánto no podemos nosotros mismos. La utilidad de la ciencia intuitiva no tiene límites, pues nos enseña con exactitud qué debemos evitar y qué debemos buscar. La experiencia de la eternidad. Si el segundo género de conocimiento nos lleva hacia Dios, de Dios parte el tercero. Si por una adición de propiedades comunes y por un ascenso a través de los efectos, la razón desemboca en la más amplia realidad, por una división de la potencia universal y por un descenso a través de las causas, la intuición desemboca en las realidades singulares. Las percibimos bajo un aspecto de eternidad, sub specia eternitatis, ya casi no como causas que vienen antes de efectos, sino como premisas que fundan conclusiones. El alma, que se ve a sí misma como una parte de ese todo necesario y eterno, se sabe entonces necesaria y eterna. ¿Qué quiere decir Spinoza con esa fórmula? ¿Qué quiere decir que se sabe inmortal? ¿Quiere decir que se volvió inmortal? El amor intelectual de Dios. Como el conocimiento de la naturaleza, según el segundo género de conocimiento, surge un afecto particular, el amor hacia Dios. Del conocimiento de la naturaleza, según el tercero, surge un nuevo afecto, el amor intelectual de Dios. ¿A qué se refiere
Pierre Macharet con esta afirmación: de la misma manera que la eternidad se vuelve un sentimiento, el intelecto se vuelve un amor. ¿En qué consiste el amor intelectual de Dios? ¿Cuál es la diferencia con el amor hacia Dios? El amor hacia Dios se dirige. El amor intelectual de Dios parte, según el primero. Amamos la naturaleza entera con un amor que nace activamente en nosotros. Según el segundo, la naturaleza se ama a sí misma a través de cada uno. El hombre no puede esperar ser amado por Dios en el amor hacia Dios, pues Dios sería un objeto, pero puede esperar ser amado por Dios en el amor intelectual de Dios, y sin que por ello Dios sea ahora un objeto. Dios ama a los hombres, pero como ama a las piedras. Dios se ama a sí mismo, a través de todo, y también a través del hombre. La naturaleza es feliz, podríamos decir, pues ella es la potencia universal que sólo puede aumentar, y esa felicidad es un amor activo, pues la tiene ella misma como causa. El amor intelectual de Dios es el afecto humano por el cual el hombre se siente parte de esa felicidad universal. Se llama también beatitud, y es la cumbre de toda la ética. Con la beatitud termina la ética de Spinoza. Es una felicidad eterna e invariable, una felicidad que ya no es un sentimiento propiamente dicho, pues todo sentimiento se definía como una variación de la potencia, sino más bien un estado. No un estado estático, sin embargo, porque es un estado de la potencia, y la potencia es siempre dinámica. Paradójicamente, es un estado dinámico, aunque invariable. Spinoza sabe que no es fácil acceder a él, y por eso termina su ética con estas palabras desafiantes y estimulantes. Todo lo excelente es tan difícil como raro. De la ética a la metafísica. El itinerario ético termina con la conquista de la felicidad, con la beatitud, el afecto que surge del conocimiento de Dios, de la naturaleza, del todo. ¿Pero qué es Dios? ¿Qué es la naturaleza? Spinoza consagra la primera parte de la ética a estas cuestiones. Si nosotros empezamos por su física es porque nos pareció más sencillo. Pero ahora que sabemos que el camino hacia la felicidad desemboca en el conocimiento de Dios, es hora de preguntar qué es Dios y de abordar la primera parte de la ética, las cuestiones estrictamente metafísicas. En las clases de Gilles Deleuze, que dicta entre 1978 y 1981 en la Universidad de Vincennes, en Francia, preguntaba ¿quién ha conocido la suprema beatitud? ¿Quién ha conocido la totalidad de la naturaleza? Responde que al menos un hombre, y que ese hombre fuera precisamente Spinoza. Con ello quiere significar lo difícil y tal vez lo imposible, que es acceder a la plena felicidad. Pero al mismo tiempo, al menos lógicamente, debemos admitir que Spinoza lo hizo. Si no, difícilmente podría haber escrito la primera parte de la ética. Solo conociendo al todo se alcanza la felicidad. Remitámonos a esta primera parte entonces, para entender qué es lo que se conoce cuando se accede a la totalidad de las cosas. Dios, o la totalidad de las cosas, para Spinoza, es una sustancia de infinitos atributos y con infinitos modos. ¿Pero qué significan estas tres palabras? ¿Y por qué el mundo consiste en una sola sustancia y no en muchas? Para contestar estas preguntas hay que seguir una larga deducción por la que Spinoza rechaza la idea que haya muchas sustancias. Este rechazo lo obliga a definir estas palabras de una manera distinta a la de la tradición filosófica. Según Spinoza, hay dos formas de ser, dos opciones para ser. Todo lo que es, o bien es en sí y se concibe por sí, o bien es en otra cosa y se concibe por esa otra cosa. La totalidad del ser se reduce a estas dos únicas alternativas, el ser en sí y el ser en otro. Atención, no debemos confundir el concepto que apareció en terreno ético con el nombre de afección con el modo que es una afección de la sustancia. La palabra es la misma, pero el concepto es distinto.
La afección, en terreno ético, significaba el impacto de un cuerpo sobre otro o de un alma sobre otra. Una afección de la sustancia no es un impacto sobre ella, algo que la afecta, sino más bien una modalización, una determinación. El modo es una parte de la sustancia. Habrá modos infinitos y finitos. Por el momento, para ser más claros, podemos pensar que todas las cosas particulares, los hombres, los árboles, las ideas, los objetos, son modos finitos, es decir, partes de una sustancia, de algo que es en sí. Todo lo que es, o bien es sustancia o bien es modo. Nada hay entre una sustancia y sus modos, pero una sustancia se percibe a través de sus atributos. Spinoza define al atributo así: aquello que el intelecto percibe de la sustancia como constituyente de su esencia. Como la definición es compleja, conviene dividirla en partes y analizar sus componentes. ¿Qué es aquello que el intelecto percibe? ¿El atributo se limita a su percepción? ¿Qué significa que constituye la esencia de la sustancia? ¿Y qué es finalmente la esencia de la sustancia? El alma y el cuerpo, o el pensamiento y la extensión, son dos atributos de las sustancias. Son solo dos ejemplos, y una sustancia puede tener muchos atributos más, infinitos más. Pero como el hombre es alma y cuerpo, dice Spinoza que son los únicos dos que puede percibir. La segunda de las preguntas es la más engorrosa y dio lugar a una polémica que se extendió a través de los siglos. ¿Qué quiere decir que el intelecto percibe la sustancia según los atributos? No quiere decir que los atributos son lo que yo percibo de una sustancia, ni lo que otra persona percibe de ella. El atributo no es la manera en la que cada uno percibe una sustancia, y ni siquiera es la manera en la que el hombre en general, a diferencia de los animales, por ejemplo, percibe una sustancia. El aspecto de la sustancia que el atributo permite percibir es real y no ilusorio. No estamos en un fenomenalismo en donde el atributo sería una construcción de nuestro entendimiento, sino más bien en un realismo perspectivista, según la expresión de Robert Misrai, un estudioso francés de Spinoza. El atributo es un aspecto real de una sustancia y no una forma personal ni intersubjetiva de percibirla.